Estás escuchando La Colmena. Así es. Muy buenas tardes para todas las personas que en este momento están conectadas a través de www.whatsappr.com. En este momento comenzamos La Colmena Radio. La Colmena, recomienda y llevar tu negocio, emprendimiento, empresa a nuestra audiencia con un alcance de más de 1,000 personas por programa, segmentado en empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes fundamentalmente. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Recuerda que La Colmena es un programa creado por Hype, el holding interactivo virtual empresarial y actualidad contable colombiana. Síguenos en redes sociales como @LaColmenaRadio en Facebook, Instagram y YouTube y @LaColmenaRadio en Twitter. Quería comentarles a todos, pues en relación con el tema del día de hoy, que la seguridad y salud en el trabajo es aquella disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Su objeto es mejorar las condiciones y el medio ambiente en el trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. La seguridad y salud en el trabajo tiene por objetivos prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan y establecer condiciones del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores. Bueno, señores, matriz de riesgos y controles en el sistema de seguridad en el trabajo. Con dos especialistas en el tema, seguridad y salud en el trabajo. Human Magnet Consultants, Amber Nilen Saman Figueredo, licenciada de Relaciones Industriales y especialista en seguridad y salud en el trabajo, auditora interna en OSHAS e ISO, y Luis Antonio Garzón Quintero, ingeniero electrónico, especialista en administración de salud ocupacional, especialista en gerencia de proyectos. Estos dos especialistas en el tema nos estarán acompañando el día de hoy en el desarrollo de este tema que es de gran utilidad y necesidad para todas las empresas en nuestro país. Información que los emprendedores deben tener en cuenta y que servirá también para profesionales y estudiantes en seguridad y salud en el trabajo. Así que los invitamos a todos para que no se desconecten de nuestro programa y estén muy atentos a todo lo que vamos a hablar el día de hoy con nuestros dos especialistas. Quisiera pues que diéramos la bienvenida a nuestros dos invitados especiales el día de hoy, que ya se encuentran con nosotros por conexión remota desde la ciudad de Bogotá. Ellos son Amber Nilen Saman. Hola Amber, ¿cómo estás? Bienvenida a La Colmena. Hola Samir, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar con ustedes y con ustedes. Excelente. Y también tenemos a Luis Antonio Garzón. Hola Luis Antonio, bienvenido. Muy buena tarde para todos. Agradecemos mucho la invitación y con toda la energía positiva para compartir nuestras experiencias y el conocimiento que tenemos alrededor de lo que es las matrices de riesgos. Vamos a profundizar un poquitico el tema del día, y es que en Colombia se estableció el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe ser implementado por todos los empleadores, óigase bien, por todos los empleadores, y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. Entonces, Alejo, eso es el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, así muy suelto, ¿cierto? Sí. Para que lo tengas claro. Perfecto. Me queda así es, perfecto. Samir y Alejo, qué pena interrumpirte. El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos, privados, los trabajadores dependientes, independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones o asociaciones que afilian trabajadores independientes al sistema de seguridad social integral, las administradores de riesgos laborales, la Policía Nacional,
en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las fuerzas militares. Así que este tema del día de hoy le corresponde y le compete a todo mundo, para que no se desconecten ni un momento de nuestro programa. Invitación. Bueno, me presento, mi nombre es Ámbar Samán, CEO también de la empresa de la Human Management Consultancy, especialista en SST, y bueno, muy agradecida por la oportunidad. Bueno, perfecto. Entonces, Ámbar, arranquemos con lo que vinimos. Empecemos con esto. ¿Qué es una matriz de riesgos? Pues una matriz de riesgo no es más que una herramienta de gestión que nos permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos que enfrenta una organización más relevante. Ok, así, resumidito, concreto, conciso, para que todos lo entendamos y lo tengamos claro. Eso es una matriz de riesgos. ¿Y para qué sirve la matriz de riesgos? Una matriz de riesgo tiene, digamos, tres cosas importantísimas de saber. Una, el nivel de riesgo es la labor que tiene una tarea. Priorizar los riesgos de acuerdo a su nivel de riesgo, como su propio nombre lo dice, y valorar el impacto de las intervenciones que tiene el riesgo. Bueno, les comento. ¿Cuándo se origina la necesidad de elaborar una matriz de riesgo? Esto se origina cuando el propietario del riesgo asume la responsabilidad de generar seguridad y salud a sus trabajadores, contratistas y clientes. Como tú bien lo decías, Samir, el sistema de gestión y la matriz de riesgo incluye a todas las personas. La normatividad legal vigente hoy lo incluye como algo legal, como algo obligatorio. Ok. ¿Y hay alguna normatividad al respecto sobre la matriz de riesgo, cierto? ¿Cada cuánto la deberíamos revisar? Nosotros deberíamos revisarlo mínimo una vez al año. El decreto que nos habla de esto es el 1072. El 1072 del 2015, si mal no estoy, ¿cierto? Bueno, Eso es correcto. ahí ya tenemos entonces cuándo es que se debe modificar entonces la matriz de riesgos. Ámbar, ¿qué definiciones se deben tener en cuenta al momento de elaborar una matriz de riesgos? Nosotros tenemos que tener dos definiciones muy claras. Las OSA 18001 define peligro como una fuente, situación o acto potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de las mismas. Otra definición que debemos tener claro es que es riesgo, y es una combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento de exposición peligrosa y la severidad de la lesión que pueda ser causada por el evento o exposición. Ok. Esas son entonces las definiciones que debemos tener muy claras al momento en que elaboramos una matriz de riesgos, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, yo me salté una preguntita que teníamos por acá para ti, y es ¿cuándo la debemos modificar? Ya decíamos que la evaluamos, la revisamos una vez al año de acuerdo al 1072, ¿cierto? ¿Y cuándo se debería modificar, aparte de esto? Bueno, se modifica cuando cambiamos un proceso dentro de una organización, de una empresa, o pues o el mismo negocio que tengamos. ¿Ok? Cuando se incluyen nuevas labores, cuando se cambia la infraestructura del sitio donde se desarrolla la actividad, cuando se cambian materiales, equipos, herramientas y maquinarias. También cuando cambia la legislación, que cada cierto tiempo estamos actualizando nuestros estudios, nuestra información, y cada vez las legislaciones son mucho más inquisitivas en los procesos que nos dan. Y cuando se presentan incidentes o accidentes, porque esto nos indica que las medidas de intervención no están funcionando adecuadamente. Ok. Estamos en conexión aquí con Ámbar todavía, ¿correcto? ¿Cierto? Entonces, ahí ya tenemos claro cuándo es que debemos modificarlo, ¿cierto?
Sí, señor. Para toda nuestra audiencia. Bueno, es muy importante tener en cuenta esto. Muchas personas a veces, Ámbar, nos preguntan, y muchas veces uno en las empresas, que a ver, que una matriz de riesgos simplemente, por ejemplo, una de las inquietudes generales que a veces uno ve por ahí, y es, yo tengo una empresa que tiene varios establecimientos de comercio y se dedican a diferentes actividades. Entonces, la pregunta es que si la misma matriz de riesgo le sirve para todos los establecimientos o no. No, no le sirve la misma. No, porque las matrices de riesgo se crean, ¿verdad? Bajo el trabajo, la actividad que están haciendo las personas, bajo la infraestructura y sus riesgos. No puede aplicar para diferentes tipos de trabajo, incluso siendo el mismo rubro, la misma, posiblemente la misma cantidad de personas. No aplica porque tenemos culturas distintas y formas distintas de hacer la labor. Vamos a continuar acá con la segunda parte de nuestra entrevista. Le vamos a ceder la palabra en este momento a Daniel, pero antes de esto, quiero recordarles a toda la audiencia que nuestros dos invitados especiales el día de hoy vienen de Human Management Consultancy. En Human Management Consultancy brindamos asesorías y gestión en las áreas de seguridad, salud, medio ambiente, ocupacional y talento humano. Visita nuestra página web en www.humanmanagementconsultancy.com y allí podrán ver todo el portafolio de servicio y concretar y contactar algún servicio que requieran para sus empresas. Aquí en el chat de whatsupr.com les vamos a dejar la página para que la consulten. Daniel. Bueno, Samir, les cuento que me gustaría preguntarte qué metodologías existen para elaborar una matriz de riesgos. Hay muchas metodologías para elaborar matrices de riesgo, aunque cualquier persona con la preparación adecuada puede desarrollar su propia metodología para realizar una matriz de riesgo. Algunas metodologías que podría nombrarte que son muy reconocidas, te puedo nombrar, en Colombia está la GTC 45, en Australia y Nueva Zelanda es la normativa ASNZ 4360, que Colombia podría decir que la tradujo como NTC 5254, y en España tenemos la NTP 330. También te puedo comentar que todas las ARL tienen sus propias metodologías para elaborar matrices de riesgo. Claro, muy claro. Entonces, claro para la audiencia cuáles son las metodologías que existen para elaborar su matriz de riesgo. Bueno, continuando, ¿qué información debe contener una matriz de riesgos, Ámbar? Listo. Independientemente de las metodologías que se utilicen, las matrices de riesgo contienen casi todas la misma información. Estas se llenan de izquierda a derecha completando todos los campos de información porque cada una tiene correlación con la anterior, ¿ok? Se puede dividir en 6 segmentos. El primer segmento podemos hablar de la descripción de la actividad, labor o tarea. Entre mayor sea el detalle y el análisis de la identificación del peligro, más seguido y más concreto tendremos los resultados, ¿ok? Campos que podemos desarrollar entre la descripción de la actividad, podemos nombrar el nombre de la actividad, la frecuencia, el número de personas que la ejecutan, lugar de ejecución, condiciones y procesos. Como por ejemplo, en la fuente corresponde a los elementos que generan el peligro. Generalmente se analizan controles de eliminación. También tenemos en el medio, que corresponde al área, espacio o elemento donde se desarrolla la actividad o tarea. Y la última, que es en la persona, corresponde a los actos, condiciones o prácticas de quien desarrolla la labor. Estas se aplican con controles administrativos o usos de elementos de protección personal. Tú me preguntarás, ¿qué son controles administrativos, Ámbar? Los controles administrativos son aquellos procedimientos que nosotros elaboramos, ¿verdad?, con sus formatos para que las personas puedan llevar a cabo un proceso administrativo en la parte de controles de riesgo, ¿ok? Y a nivel de ingeniería son aquellas modificaciones que se le hacen a los equipos
para que las personas puedan desarrollar su trabajo mucho más seguros. Ok, bueno. El quinto elemento habla de las responsabilidades que están implícitas en la matriz de riesgo. ¿Quién tiene la responsabilidad? Sí. ¿Me ibas a decir algo? No, te estaba escuchando, qué pena. Discúlpame la interrupción. Hola. En la matriz de riesgo nombramos aquella persona que va a ser responsable de la implementación o seguimiento. Es la persona que está encargada de garantizar que la medida de control sea implementada y se use regularmente y haga revisión periódica de su eficiencia y su eficacia. Y la quinta es la valoración de la efectividad de estas medidas de intervención o estas medidas de control que estamos tomando. Es necesario que después de la implementación de las medidas de intervención se realice una evaluación de las mismas para ver su efectividad y para proponer si así necesita cambios o siguen como están. Vamos entonces ahorita con Luis Antonio Garzón. Luis Antonio es ingeniero electrónico, especialista en administración de salud ocupacional y especialista en gerencia de proyectos, ambos con un amplio bagaje y experiencia en todo este tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Luis Antonio, bienvenido a La Colmena. Muy buena tarde, como lo he dicho, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento muy honrado y muy feliz de participar en este programa. Creo que tiene una excelente audiencia y aquí presto a las preguntas que tenga nuestra audiencia y a compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido alrededor de elaborar matrices de riesgo. Bueno, perfecto. Entonces arranquemos entonces con Luis Antonio. Luis Antonio, ¿qué tips nos puedes suministrar en relación con las matrices de riesgo? Yo tengo, pues, en la experiencia básicamente 4 tips que me parecen fundamentales. El primero es que una matriz de riesgos no se elabora desde un escritorio. Hay que ir al campo, hay que ir al sitio donde se desarrolla la actividad y observar la tarea, entrevistar a quien la ejecuta, saber el que percibe como riesgo, cómo se puede mejorar, cuál es la sensibilidad que él tiene alrededor de lo que está haciendo y cómo se puede haber afectado. Eso es fundamental para poder entender la tarea y poder tener una información clara de cómo intervenir los riesgos. El segundo punto es, a partir de estas entrevistas con las personas, es conocer qué sensibilidad tienen ante el riesgo, cómo ellos pueden o tienen la facilidad de interactuar, porque eso me permitirá a mí saber cómo puedo interfazarme con ellos cuando vaya a definir alguna medida de control. El otro punto es, las matrices de riesgo no sirven corte y pegue, a pesar de que puedan ser de la misma línea, el mismo número de trabajadores, el mismo ramo. El cortar y pegar simplemente me está ignorando el factor fundamental sobre el cual yo voy a intervenir, que es la persona. Recordemos que, como ustedes bien lo expresaron al principio de este programa, la seguridad y la salud en el trabajo lo que busca es eso, que las personas que desarrollan una labor tengan una excelente salud, mantengan esa salud y estén protegidas contra cualquier riesgo que genere la actividad que desarrollan. Cuando yo ignoro a la persona, copiando y pegando una información, pues no estoy haciendo esa tarea. El otro es el detalle. Yo creo que el último tip que yo puedo tener en mente es el detalle. Entre más información yo recoja para poder elaborar la matriz, mucho más detallada, mucho más completa va a ser, y eso me va a permitir establecer controles adecuados, controles apropiados y que van a atender realmente el riesgo existente. Esos serían los tips que yo quisiera compartir. Bueno, están muy claros y espero que le hayan servido suficiente a toda nuestra audiencia y que hayan tomado atenta nota. Bueno, le preguntaba a Luis que cuáles son las bases fundamentales de información de una matriz de riesgo. Yo considero que hay 2 pilares fundamentales en una matriz de riesgo. La primera es identificar detalladamente las actividades que se desarrollan, identificando los pasos de cada esta actividad para que ese detalle me permita a mí obtener suficiente información.
Cuando yo tengo suficiente información, puedo desarrollar procesos adecuados de gestión del riesgo. Una sugerencia al respecto de esto es conocer la cultura. Cuando yo conozco la cultura de quién está desarrollando la actividad, me va a permitir a mí obtener información de cómo interactuar con él y, como lo decía anteriormente, cómo se proponen alternativas para reducir o minimizar el riesgo. Continuamos entonces con nuestra tercera sección de la entrevista y de preguntas a nuestros invitados sobre el tema del día de hoy, que son Ámbar Nilén y Luis Antonio. Ahorita Luis Antonio nos estuvo aclarando los tips que nos pudo suministrar en relación con las matrices de riesgo y las bases fundamentales al momento de elaborar las matrices de riesgo. Recordemos que nuestros invitados son especialistas en la empresa Human Management Consultancy. En Human Management Consultancy brindamos asesorías y gestión en las áreas de seguridad, salud, medio ambiente ocupacional y talento humano. Visita nuestra página web en www.humanmanagementconsultancy.com. Ahí en el chat de whatsapp.com escribimos esa URL para que la sigan y para que pues puedan cotizar y puedan averiguar todo lo que necesiten sobre su portafolio de servicios. Bueno, dando continuidad, aquí vamos a saludar muy especialmente a Sami, que nos escucha también en whatsapp.com. Luis Antonio, cuéntanos cómo se cuantifica el nivel de riesgo. Bien, como lo mencionó la licenciada Ámbar Samán, hay diferentes métodos de cuantificar el nivel de riesgo. Hay diferentes metodologías y diferentes procesos. Pero independiente de la metodología que utilice el profesional para cuantificar el nivel del riesgo, debe ser necesario y tener presente que el riesgo hay que priorizar de un nivel mayor a un nivel menor. ¿Por qué? Cuando yo tengo priorizado el riesgo, ustedes saben que intervenir cualquier riesgo que se presente, pues va a implicar una serie de recursos que debe invertir la empresa para poder hacerlo. En virtud de eso, yo no puedo tener unos recursos ilimitados como empresa para minimizar el riesgo. Pero yo debo empezar a intervenir aquellos riesgos que son más relevantes o que tienen un nivel mayor, para que en la medida que estos riesgos vayan disminuyendo y se coloquen en un nivel de manejo aceptable o controlado, pueda ir interviniendo los riesgos que me van quedando remanentes. Cuando yo elaboro una matriz de riesgos, debo ser muy juicioso en incluir todos los riesgos posibles. Eso me va a permitir poder controlar cada una de las cosas que se pueden dar, realización de los trabajos de mis colaboradores o empleados, y yo ir atendiendo cada uno de ellos. En la medida que los voy atendiendo, voy minimizando ese riesgo, ese nivel, y voy a tener controlado todo aquello que puede afectar la labor y la salud de mis empleados. Ok, ahí ya tenemos entonces claro cómo se debe cuantificar el nivel de riesgo al momento de elaborar la matriz. Mencionabas algo sobre las intervenciones, medidas de intervención. ¿Qué es eso de las medidas de intervención, Luis Antonio? Bien, yo quisiera, y disculpa, me devuelvo un poco a la pregunta anterior, sí. ¿Cómo se cuantifica el nivel del riesgo? El nivel de riesgo es un cálculo que se hace donde tomamos el nivel de probabilidad, o sea, qué tan posible es que se presente el evento, con la afectación que puede causar ese evento. Todas las matrices que yo voy a ver o a elaborar siempre traen una primera hoja o una última hoja donde quien la elaboró o desarrolló el proceso tiene unas tablas de calificación que sirven para calcular cuál es el nivel del riesgo, que es en esencia una multiplicación del nivel de probabilidad por la afectación. La afectación, ustedes pueden ver que van a encontrar, quien investigue, que hay muchísimas formas de cuantificarlo dependiendo de cómo me afecta. Si me afecta el número de personas, si me afecta en dinero que voy a dejar de percibir o en el mercado, etcétera, etcétera, yo puedo cuantificar y generar unas tablas de correlación que me permitan multiplicar y al final obtener un valor, que es el que yo voy a colocar como mi cuantificación de ese riesgo específico. Ahora, volviendo a la pregunta que tú me estabas haciendo, que es los niveles de intervención, ¿qué es una medida de intervención? ¿Qué es una medida de intervención? Es
toda acción que yo voy a desarrollar para reducir el nivel de un riesgo. Cuando yo he hecho una cuantificación del riesgo, lo voy a colocar en un nivel alto, medio, bajo si lo definía así, o 1, 2, 3, 4, 5 si lo definía así, dependiendo de la escala que yo utilice. Esa medida de intervención me va a permitir que yo empiece a bajar ese nivel del riesgo, controlando las fuentes de ese riesgo y minimizando las afectaciones que pueden generar, ya sea en la salud o en un accidente o lesión que puedo tener sobre cualquiera de los trabajadores o colaboradores de la empresa. Estas medidas yo las puedo, dime. Sí, no, continúa, por favor, qué pena contigo. Digamos que yo puedo establecer diferentes métodos de intervenir o establecer estas medidas. Algunas metodologías hablan de en la fuente, en el medio y en el trabajador. Es decir, yo establezco algunas acciones que hago en la fuente, o sea, lo que me va a originar el riesgo, en el medio, o sea, a través de dónde se va a propagar ese riesgo, y en el empleado. Vamos a colocar un ejemplo sencillo. Supongamos que yo tengo una máquina que me permite a mí hacer estructurado de piezas. Cuando yo hago eso, yo tengo la máquina que es la fuente, que cuando estoy haciendo el estructurado de la pieza como una fresadora, va a salir unas esquirlas que van a ir por el golpear a la persona que está haciendo eso. Entonces yo puedo controlar en la fuente, que es la máquina, colocando unas protecciones, en el medio colocando algún tipo de protección adicional, o en la persona dotándola de un elemento de protección personal. Esa es una metodología. Otra metodología me hablan de controles que están asociados a eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal. Ese es el caso, por ejemplo, de la GTC 45, que me dice, vea usted si puede eliminar el riesgo, si lo puede sustituir, si puede establecer algunos controles de ingeniería, que como lo explicó Barnailín, es colocar protecciones a partir del elemento que está generando el riesgo, controles administrativos que son procesos, que son guías, que son métodos de hacer la tarea, o le entrego a la persona unos elementos de protección personal. Eso sería básicamente las medidas de intervención. Ok, perfecto. Ahora, en cuanto al tema de esas medidas de intervención, ¿quién es el responsable de implementarlas? Bien, en nuestra legislación y sobre todo con las últimas modificaciones, el responsable es el responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Él es el responsable de hacerle un seguimiento a las medidas y a la implementación de estas medidas y al resultado de las mismas. Pero también hay que ser claro que esta tarea a veces es un poco, ¿cómo se diría? No es agradecida, porque miren, si somos honestos, muchas veces la persona que es el responsable no elaboró la matriz. A veces se la elaboró la ARL, se la elaboró un profesional o la elaboró otra persona y se la entregó para que la ejecutara porque él es el responsable. Ahí uno tiene que ser muy juicioso como responsable de entender claramente qué es lo que dice la matriz, qué es lo que contiene y cuáles son las tareas que yo como responsable debo ejecutar, como responsable del sistema de gestión, digo yo. Ahí, entonces yo tengo que preguntar a quien la elaboró todo lo que se me ocurra, todas las dudas que tenga, para que yo pueda hacer una tarea muy acertada y muy juiciosa, de acuerdo a eso que me está pidiendo que yo sea responsable. Okay, también válido. Tendría que tener presente los recursos, porque yo como voy a gestionar, y disculpa te interrumpo, voy a gestionar esa matriz, yo debo tener unos recursos para poder hacer esa gestión, y yo tengo que tener también un cronograma de gestión que debo incluir dentro de mi cronograma general de actividades, cómo le voy a hacer seguimiento a cada una de esas acciones contempladas en la matriz. Ok. Bueno, Luis Antonio, ahora, ¿cómo se pueden evaluar esas medidas? Bueno, yo creo que el mayor reto que puede tener el responsable de la matriz es evaluar si las medidas que se definieron son
o no son efectivas. Porque esto implica que yo tengo que hacerle un seguimiento continuo a lo largo de mínimo un año para determinar si lo que se planteó en la matriz como control o medida de intervención funcionó o no funcionó. Ahí yo tengo un reto grandísimo porque yo tengo que cuantificar. Si yo me puse como objetivo reducir el nivel de riesgo de 5 o de alto a un nivel bajo, yo tengo que verificar que eso realmente sucedió. Y para eso tengo que ser muy juicioso en estar haciendo auditorías, visitas, inspecciones y también recoger la información de los otros que hacen parte de este proceso, como por ejemplo la gerencia, que como lo vimos y ustedes lo mencionaron, el sistema de gestión es un sistema integral que involucra muchos entes dentro de la compañía o dentro de la empresa. Entonces recoger la información del gerente que percibe en sus caminatas gerenciales o inspecciones o auditorías que tiene que desarrollar, si han habido sugerencias a través de los buzones o los medios de participación y consulta que es necesario establecer, donde me indiquen, oiga, apareció un nuevo riesgo o no funcionaron los elementos de protección personal o cualquiera de estas cosas que me indique que yo tengo que hacer un análisis adicional en mi matriz de riesgos y tener en cuenta alguna medida que no se aplicó adecuadamente o no funcionó como se esperaba. Entonces yo como responsable debo recoger todo eso y hacer una evaluación muy objetiva y muy juiciosa del resultado y si finalmente los riesgos se disminuyeron a un nivel que yo esperaba o contemplé en el proceso. ¿Qué errores comunes al momento de elaborar la matriz de riesgos? Definitivamente, ¿qué no se puede hacer para no incurrir en este tipo de errores? Para el que quiera contestarla. Los errores más comunes, creo yo, son, en primera instancia, cortar y pegar. De una matriz elaborada, tratar de aplicarla a mi campo, a mi empresa. Yo creo que puede servir como referencia, pero no se debe cortar y pegar. Yo creo que es el primer error. El segundo error, creo, es no dedicarle el suficiente tiempo a identificar todos los riesgos que implica una labor. Entre más detallados somos, creo que a veces a uno le da miedo ser tan detallado y meter tanta cosa porque después pues el trabajo va a ser mayor, pero lo que uno debe pensar es que ese trabajo al final de cuentas va a cumplir su objetivo, que es reducir la probabilidad de afectación de la salud y generar algún tipo de impacto o de enfermedad a la persona, al colaborador o al empleado que tengo. Entonces digamos que esos son como los dos errores que yo considero que son más graves y que con más frecuencia se presentan, sobre todo porque hay que ser claros, lo que menos a veces nos gusta a los profesionales en este campo es elaborar matrices de riesgo, porque implican mucho detalle, mucho pensar, mucho recoger información que hay que colocar en estas tablas, y es una labor dispendiosa y larga. Nos mencionaba que el responsable de implementar las medidas de intervención es el responsable del sistema de gestión, ¿correcto? Ahora, hay un proyecto de resolución del Ministerio de Trabajo que publicó el pasado mes de noviembre, donde planea modificar los estándares mínimos. Dentro de esta modificación asigna una responsabilidad al representante legal y él de por sí es el responsable del sistema de gestión por derecha, pero normalmente esta persona no tiene el perfil. O sea, ¿cómo podría ser esta persona para poder ser responsable de las medidas de intervención o poderlas adaptar, adecuar o ejecutar si no tiene el perfil adecuado? Bueno, sobre esto yo tengo una observación que me parece fundamental. Cuando estamos hablando del responsable legal de una empresa, estamos hablando de un nivel top. Aquí, durante todo el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ustedes van a leer y a encontrar algo que se llama la alta dirección o la alta gerencia. Si ustedes piensan en un gerente, en un CEO, en una persona de estas, tiene demasiadas ocupaciones y demasiadas cosas en que pensar como para adicionarle una tarea, que es tomar un curso de 50 horas, prepararse y, aparte de eso, estar pendiente de toda la gestión.
En esto creo yo que el fundamento está en delegar, saber delegar, pero no quitarse la responsabilidad que implica esta delegación. Él va a ser el que va a responder, pero él debe delegar en una persona competente esta labor y paulatinamente o recurrentemente, con una frecuencia definida, recibir realimentación continua que le permita conocer cómo está avanzando el sistema, cómo se están implementando las medidas de control, cómo va la gestión del riesgo y qué está sucediendo, sin la obligación de tener que adquirir una cantidad de conocimiento de forma inmediata, sino que él poco a poco irá aprendiendo de la labor en la medida que interactúe con el profesional que va a contratar o va a conseguir para que sea su apoyo en el desarrollo de esta responsabilidad. Continúo con otra preguntita más que tenemos del público. Dentro de las medidas de intervención se deben elaborar indicadores, y de ser así, ¿qué tipo de indicadores se deben elaborar y cómo es el procedimiento? Efectivamente, nosotros tenemos que elaborar indicadores que nos permitan identificar si yo estoy con esta labor de elaborar una matriz de riesgos y unas medidas de intervención cumpliendo con lo que se debe. Hay muchos indicadores asociados a esto. Por ejemplo, podemos hablar del indicador de accidentalidad. Si yo observo que antes de realizar mi matriz de riesgos estaba realizando o teniendo una cantidad de accidentes o incidentes, y estos a partir de la implementación de las medidas contempladas en la matriz, yo tuve una reducción de esto, ese indicador me está funcionando para decir que la matriz funciona. Igual, el tema de ausentismo, el tema de enfermedad, el tema de incidentes, allí toda esta cantidad de indicadores me van a permitir saber si mi matriz está funcionando o no. De la misma manera, si estos indicadores se disparan, pues yo voy a tener una clara información de que lo que yo coloqué como medidas de intervención no está funcionando. Entonces digamos que la matriz va a recibir información de muchos de los indicadores que están planteados en el sistema de gestión, que son 32 y que están orientados básicamente a darme información para que yo pueda evaluar si eso que yo dije que iba a hacer está funcionando o no está funcionando. Una implementación del programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿la implementación como tal se cobra una sola vez o eso hay que seguirlo renovando cada año? La implementación se hace una sola vez. Lo que se hace anualmente son mejoras a esa implementación. Eso depende en cuanto al costo. Eso me parece que es más parte, depende de la consultoría o empresa que esté haciendo la asesoría o la implementación. O sea, una reingeniería. No sé si... Exacto, pero realmente lo que se hace anualmente son procesos de mejora a esa implementación del sistema de gestión. Espero que a la oyente le haya sido claro. Un saludo para Mónica, que fue la persona que nos planteó esta pregunta, que tenga claro de que se cobra una única vez, pero que lo que debes de seguir es replanteándolo cada año, como se deben plantear, replantear políticas, etcétera. Bueno, continuando con el tema, por acá tengo otra inquietud que me generan en el chat interno mío, y me dicen que si una empresa no tuviese la matriz de riesgo, muy probablemente la ARL puede desconocer incapacidades y alguna indemnización dependiendo del grado de accidente. ¿Qué tan cierto es esto para alguno de los dos? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. La ARL tiene bastantes funciones y bastantes roles dentro de lo que es el sistema de gestión. Por un lado, la ARL tiene como función motivar, ayudar a que las empresas hagan toda la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero también
tienen la corresponsabilidad de atender muchos de los impactos cuando no se desarrolla esta actividad. Entonces vamos a separar dos cosas. La ARL en uno de sus roles tiene la función de atender al trabajador cuando se presenta un accidente. Entonces, el trabajador, si se presenta el incidente, va a ser atendido porque de él no depende que la empresa implemente o no implemente el sistema de gestión, tenga o no tenga la matriz de riesgos, haga o no haga la labor para la cual está obligada. Entonces, ahí es claro que la ARL lo va a atender, pero la ARL sí, dependiendo del tipo de evento que sea, podría replicar contra la empresa diciéndole que esos gastos que tuvo que erogar para atender al empleado en este accidente, incidente o enfermedad, le puedan ser retribuidos o no le va a prestar más el servicio porque está siendo afectado debido a que el empleador o empresa no está atendiendo las obligaciones. Entonces son dos cosas diferentes. Hay que entender que la ARL funciona en muchos aspectos como una aseguradora. Entonces él irá y reclamará frente a si identifica que la empresa no está cumpliendo con este proceso, si es la primera vez y no es mayor el incidente o el accidente y lo atiende, pues le dirá, oiga, póngase en juicio, yo lo apoyo y contemos esta, pero usted atienda. Pero si es muy grande el incidente y es mucho el descaro de la empresa, pues obviamente la ARL entrará a reclamar y hacer pues todo el proceso para que esta empresa le cumpla con lo que debe cumplir. Esto es claro, discúlpame Samir, esto es muy claro porque quiere decir que la administradora de riesgos laborales cumple ese objetivo de velar también por sus recursos y obviamente para que las empresas cumplan con estas matrices que se deben generar en temas de riesgos laborales, pues porque hay mucha gente que se echa la locha y como que eso no es para mí, no me preocupa, pero esto es un tema, como lo dijimos iniciando el programa, que le atañe a todo mundo porque tiene que ver con el tema de su trabajo. Estás escuchando La Colmena. Recordar a la audiencia, por favor, cuál es la importancia fundamental de las matrices de riesgos y de los controles en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, la importancia es que la matriz es mi fuente. Recordemos que el sistema de gestión tiene básicamente 4 etapas: planear, hacer, verificar y actuar. En el planear, esto es esencial porque desde aquí yo voy a identificar los riesgos que yo voy a controlar y es el punto de partida para toda la labor que yo voy a desarrollar. Muchos de los indicadores de mi actividad y de mi sistema de gestión están asociados a esto. Son los que nosotros llamamos indicadores de proceso, donde voy a ver cuántos riesgos intervine. Si a estos riesgos yo tuve que asociarles, por ejemplo, un plan de capacitación, si lo hice, si no lo hice, si las condiciones de salud de los trabajadores se modificaron o no se modificaron, si establecí medidas correctivas, preventivas o no. Todos estos indicadores están asociados a la matriz de riesgo. Es fundamental y es un elemento esencial en el sistema de gestión porque de allí partimos para mucho de las actividades que vamos a desarrollar. Bueno, ahí radica la importancia de una matriz de riesgos bien elaborada, bien hecha. Pensando un poco en la pregunta anterior sobre el checklist, yo creo que debo verificar como puntos adicionales si yo incluí todas las actividades de la empresa, si evalué todos los riesgos posibles, si son posibles las medidas de intervención y si mi cuantificación de riesgos después se ha reducido o no cuando lo he clasificado. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes y con su gran audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, han sido muy amables de permitirnos este espacio para compartir algo de la experiencia que hemos vivido y también aprender mucho de ustedes y de las preguntas que nos hicieron los oyentes de esta emisora que para nosotros es nueva, toda la virtualidad. La Colmena, recomienda y llevar tu negocio, emprendimiento, empresa
a nuestra audiencia con un alcance de más de 1.000 personas por programa, segmentado en empresarios, emprendedores, profesionales y estudiantes fundamentalmente. Contáctanos por medio de nuestras redes sociales para ofrecerte asesoría sobre tu pauta comercial. Recuerda que La Colmena es un programa creado por Hype, el holding interactivo virtual empresarial y actualidad contable colombiana. Síguenos en redes sociales como @lacolmenaradio en Facebook, Instagram y YouTube y @lacolmenaradio en Twitter. Y no se despeguen el próximo martes 22 de enero de 5 a 7 de la noche en La Colmena por whatsapp.com con un tema muy interesante. ¿Y cómo están los impuestos en Colombia? Con Gerson Manuel Anduquia. Así que nos vemos el martes.